Hoy tenemos un invitado, chicos, que realmente yo, o sea, para mí tiene como un plus, es como una alegría, pero tiene como un plus muy especial, porque yo cuando lo conocí, a él lo conocí en calidad de soy tu fan, ¿entendés? Y hoy tenemos la posibilidad de charlar con él. Créeme que te vas a divertir un montón y que vamos a poder hablar de un montón de cosas súper interesantes que no son de esas cosas tan comunes que uno por ahí puede encontrar en un video de YouTube. La charla pasada que tuvimos con Casper, ¿se acuerdan? Hablamos de un montón de temas que por ahí no eran los temas convencionales, pero que creemos que para el profesional, tanto de la industria de la animación, de este sector, como para de sectores periféricos, son importantes y son muy valiosos y que nos lo pueden compartir gente que ya tiene como cierta experiencia, gente que tiene algo para decir no solo desde un lugar alcanzado, sino de los años vividos, desde un recorrido, y creo que es la gente de la que más podemos aprender. El invitado de hoy es supervisor de efectos especiales, pero no cualquier supervisor de efectos especiales, te puedo asegurar que no. Estamos hablando de alguien con una enorme trayectoria que trabajó en más de 25 películas y series, en un montón de producciones muy famosas de muchísimo renombre y por supuesto quizás una de las más conocidas de las producciones en las que trabajó, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, ganadora del Oscar en el año 2010 a Mejor Película Extranjera o Mejor Película de Habla No Inglesa. Pero Rodrigo no solo nos va a hablar de eso, nos va a compartir un montón de cosas, de diferentes experiencias, diferentes proyectos. Ha trabajado en un montón de producciones de Hollywood. Bueno, vieron la gráfica, la cantidad de películas que hay ahí. Así que no me quiero extender con la invitación, quiero que podamos aprovechar su tiempo al máximo. Le damos una bienvenida a Rodrigo Tomaso. Buenas, ¿cómo están? Un gusto acá. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de sacar dudas y motivar, sobre todo motivar. Buenísimo. Ahí está. Sí, se escucha. Rodri, quiero que sepas que te puse la música que tanto te gusta. Ah, bueno. Nos va a acompañar... Voy a contar una infidencia. Estábamos hablando ayer y me dice, che, esa música de la transmisión, porque vio la charla con Casper el otro día, y me dice, esa música de la transmisión la elegiste vos porque me encanta esa onda, me encanta esa música. Así que este tema es para vos. Gracias. Che, bueno, mira, tengo como varias preguntas anotadas, medio como que no sé por dónde empezar. Primero quiero agradecer no solo a los que se conectaron, sino también a los que me estuvieron acompañando en la organización de la charla, porque hubo varios profes y bueno, gente ahí que me dio una mano y que estuvo atenta a varios detalles, porque bueno, como vos sabías, y sé que los chicos creo que no lo saben, estuve justo con un problema de salud esta semana. Empecé a tener algunos síntomas ahí medios compatibles con el virus, así que me tuvieron que hacer un hisopado y bueno, se me desacomodó toda la agenda, así que no era seguro de que hoy pudiera estar. Y bueno, después pasó, la verdad que los síntomas se calmaron, estoy esperando el hisopado, así que no me voy a ir de acá por varios días. Y pensando, viste, entre todo esto y cómo uno pestañas y te cambió la agenda y te cambiaron los planes, por ahí es una pregunta media trillada, pero me parece que es un tema interesante como para empezar. En el sector de la animación, vos sabés que hay como un discurso, como un mensaje de que a la animación no le pasó nada, ¿no? Como que la pandemia nos pasó por el lado, porque todos laburamos desde casa, porque es todo 100% virtual. Pero ¿qué tan así es? Digo, porque el sector de los efectos especiales, por ejemplo, está bien, también laburan desde su casa, están todos trabajando desde una compu, se puede virtualizar, es un laburo que se puede virtualizar. Pero en la cadena de producción hay cosas que, por ejemplo, se detuvieron y el mundo de los efectos especiales tiene un insumo que es el insumo de los rodajes y los rodajes se detuvieron. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo viene ese tema? En principio, déjame detallar esto de efectos especiales, efectos visuales. Nosotros hacemos efectos visuales. Sí, siempre digo lo mismo. Para no confundir a la gente. Sí, el tema, bueno, la virtualización, muchos dicen que vino para quedarse. Yo creo que va a haber un cierto híbrido. Obviamente en una cadena de producción no es tan sencillo y depende mucho de la calidad de gente que está en esa cadena de producción y también de los procesos que involucra. En animación, en producción de animación, calculo que puede ser un poco más sencillo en algún punto, pero ya cuando manejas material registrado por cámara que pesa, ahí ya se hace un poco más complejo el tema, por un tema de cómo haces el ida y vuelta, digamos, de
las revisiones, cómo vas puliendo y cómo vas empujando el estándar, ¿viste? Para llevarlo lo más, que fue lo que nos pasó en la última producción, ¿no? Cómo ir empujando para, aún estando en forma remota, no perder la calidad. Y bueno, la experiencia que tuvimos ahora fue interesante porque nos salió bastante bien dentro de todo. Pero bueno, yo como junto con mi socio Marcelo García, como cabezas del equipo, nada, es complejo. Es complejo porque en mi caso particular no es solamente la parte artística, sino también un poco todo el manejo de fondo del estudio, a nivel data wrangling, de cómo hacer las ingestas, de cómo llevas todo el pipeline, digamos, ¿no? Claro. Así que eso fue desgastante. Che, y en la cadena de producción, digo, al margen de los rodajes, y te pregunto, esto ya es de pura curiosidad, ¿hay algún otro eslabón que se haya visto un poco debilitado por esto de la pandemia? Hablabas recién del momento de devolver el material, por ejemplo. Perdón, ¿de volver? De devolver el material. Digo que por ahí son cosas como muy pesadas. No, o sea, me refiero al ida y vuelta diario, porque nosotros normalmente se trabaja con daily. Si vos todos los días tenés que hacer revisión de tomas de todos los compositores que están integrando un shot. Entonces, eso es lo que maneja cierto volumen. Pero no, o sea, en resolución técnica es simplemente el tiempo que tardás en cargar el material en alta a un FTP y asimismo ver en un sistema de review online una versión, digamos, comprimida en baja para... a ver... Ok. Para poder ver así un panorama general, por ejemplo, para chequear temas de timing de algún efecto que haces, lo podés ver en un material en baja, pero después para hacer control o chequeo técnico de los bordes de un recorte de croma o cualquier otra cosa a nivel píxel, sí necesitas el material en alta. Entiendo. Che, y hablando un poco justo de esto de los eslabones y de los puntos débiles que se generan a veces en una producción, después hoy tenemos otras fortalezas a la hora de laburar de manera virtual y eso está buenísimo y es una gran oportunidad. ¿Lo notas en todo el sector a eso? Digamos que se encuentran oportunidades o por ahí hay temores, digamos, hay inseguridades o sentís que los artistas en general están buscándole la vuelta, al menos acá en Argentina. Para mí son las dos cosas. Hay oportunidades, pero también genera incertidumbres, inseguridades, porque por ejemplo gente que labura muy bien en un equipo in-house rodeado de colegas y que, no sé, hay gente que se administra mejor estando dentro de un entorno de trabajo físico que estar laburando desde la casa, por ejemplo. A mí me pasa, y me ha pasado trabajando freelance, que estando en tu casa, por ahí postergás algo porque decís, bueno, después lo recupero y terminás trabajando hasta las 2 de la mañana y no te desordenás un poco. Pero bueno, depende mucho el perfil de la persona y de cómo, sumado a este tema de la pandemia, cómo fue impactando, porque no todos respondieron de la misma manera, no todos responden de la misma manera. Tal cual, tal cual. No, y posta que hace falta como tú una cultura, ¿viste? Para laburar desde tu casa o para hacer cualquier cosa desde tu casa. A nosotros nos pasa, como que hay chicos, ponele, que cursan en modalidad presencial y dicen, bueno, voy a cursar a distancia. Y se van a distancia y dicen, che, se me hace imposible llevar esto. Pero no por algo de la carrera o la institución, por cuestiones, ¿viste? De costumbres, de hábitos. Esto es un desafío. Hablando... Sí. Perdón, el hecho de sociabilizar ya fuera de tu casa ya es sumamente importante. Sentirte parte de un equipo en el cual, además de trabajar, estás compartiendo anécdotas mientras estás trabajando y reírnos entre todos, eso un poco se rompe a nivel chat. O sea, no es lo mismo. Nada, totalmente. En ese sentido. Totalmente. Aprovecho para hacer... entiendo que gente, qué sé yo, que tiene muchos años de experiencia en esto, pueden ser muchísimos más metódicos y te dan ciertas garantías. Bueno, claro. Sí, esa palabra es clave. Por ahí como ser más metódico.
Che, hablabas de compartir y generar cosas. Vos sabés que recién antes de abrir la transmisión me decías que tenían ahí en las redes del estudio, iban compartiendo cosas, breakdowns y bueno, cosas muy interesantes que creo que más de uno le puede interesar. Los que quieran ver los laburos de ustedes, ¿cómo los pueden buscar en las distintas redes? Honor-del-medio, bfx.com, esa es la website, y después tenemos el Instagram y el Facebook de Honor, arroba sería honorbfx. Y yo particularmente abrí hace poquito el canal de YouTube, Rodrigo Tomaso, BFX. No sé bien cómo es la dirección puntual, pero bueno, me encuentran fácilmente en YouTube. Perfecto. Honor BFX en las distintas redes. Estar en Instagram, me decías, en Facebook y el sitio. Sí, bueno, Twitter también, pero nada, va hasta en LinkedIn también, son las 4 principales, pero es como que en Instagram volcamos más las partes del día a día, por ahí, de un rodaje o lo más artístico, por decirlo de alguna manera, y Facebook lo usamos más para promoción, prensa. Bueno, vamos replicando. La realidad es que lo manejo yo todo eso y no doy abasto a veces. No, de hecho, bien. estoy esperando que se liberen ciertos contratos para poder mostrar más material de lo que hay actualmente. Perfecto. Bueno, ya tenemos un titular para cuando lo usamos a YouTube, vacante en Honor BFX como Community Manager. Sí. Che, ahí veo que en los comentarios los chicos van tirando como algunas preguntas random. Me gustaría aprovechar para comentar que vamos a manejar la misma dinámica de siempre. Primero vamos a tener unos 40 minutos, una hora de charla, y después abrimos un espacio para las preguntas, para todo lo que quieran preguntar, como hacemos siempre. Así que nos manejemos de esa forma. Y aprovecho ya que hablamos de las redes también, para decirles a todos los que están conectados lo que siempre les digo, que nos sirve un montón que apoyen estas actividades. Compártanlas en las redes, etiqueten a la siglo, etiqueten a Owner, etiqueten a quien quieran, pero ayúdennos a visibilizar todas estas actividades, porque mientras más llegada tenemos y mientras más lo podemos visibilizar, más cosas podemos hacer. Y la verdad es que lo están haciendo, y gracias por todo el apoyo y todo el aguante a todas las charlas que hacemos. Dicho sea de paso, al final de esta charla, por si no lo sabían, voy a anunciar una sorpresa que no la sabe nadie más que Rodrigo, que se la acabo de comentar recién antes de ir al aire. Por eso se está mordiendo los labios así, porque les quiere contar, pero no lo dejo. Y créanme que es una noticia espectacular. Créeme que no te vas a querer perder el anuncio que vamos a dar al final de la charla. Rodri, vos sabés que seguí haciendo memoria mientras hablamos. ¿Cuándo fue? Apenas te mandé la primera versión del flyer. Déjame que cuente esto, porque para mí es muy inspirador esto que me dijiste. Te mandé la primera versión del flyer y era distinto el diseño, y habían colocado unas fotos, entre ellas había una foto que era una famosa foto tuya que está dando vueltas por ahí con el Oscar del secreto de sus ojos. Vos me dijiste, che, la foto del Oscar ya como que me da cosa. A ver, te voy a decir algo. Si yo tengo una foto con un Oscar, yo en la puerta de mi casa la pego, se la pego a mi mamá en su puerta, la pongo en la mesa de luz, la pongo en el baño. ¿Qué pasa con el Oscar? A ver, es más, te voy a hacer una pregunta así como totalmente rupturista. Pero una vez se la escuchó un periodista y nunca se la puede hacer a alguien que me la pueda responder. Hoy te la puedo hacer a vos, así que me voy a dar el gusto de hacértela. A ver. Ganás un Oscar y al día siguiente, ¿qué pasa? Bueno, sí, al día siguiente suenan los teléfonos mucho y todo el mundo quiere hacerte notas y salís un poco a nada. Las luces te iluminan y vos tenés que tener muy claro que eso dura un ratito y después chau. Y después, más a largo plazo, el Oscar a nosotros nos significó un desafío, porque no es que por el Oscar nos ha cambiado, digamos, o sea, hemos trabajado un montón más allá del Oscar posteriormente para lograr todo lo que hemos logrado. Obviamente que sí, que no cualquiera, digamos, tiene la posibilidad de participar en una producción que gana un Oscar. En nuestro caso se podría decir que es la primera vez que una película argentina, porque es la segunda vez que una película argentina gana un Oscar, pero que tiene
efectos visuales, es la primera vez, y por ende Wow. ser un supervisor de efectos que estuvo en una película que ganó un Oscar es mucho, porque en definitiva el Oscar a Mejor Película Extranjera va destinado, también lo sostiene, digamos, el director, los productores, pero digo, va destinado a todo el equipo de producción. O sea que eso me costó entenderlo igual, eso con el tiempo me fui dando cuenta, al principio no pensé que era tan así. ¿Pero por qué te costó? Porque para mí no pensé que era solamente del director y los productores. Ah, mirá. Pero abajo en la chapita dice al equipo de realización, de producción, del secreto de sus ojos. En la parte de la base, digamos. Sí, ya ni me acuerdo bien cómo lo decía, pero decía al equipo. Está bien. Y eso está bueno. Tremendo. Che, no, digo como para por ahí desmitificar un poco, ¿no? Porque esto de que el Oscar es la meta y no, por ahí el Oscar es una puerta y después hay que hacer otro camino. Sí, estaría buenísimo. A ver, digo, lo bueno de Mejor Película es que justamente todas las cabezas de equipo y todos los departamentos ayudaron a contar esa historia. Entonces ahí ese granito de arena te llena mucho, pero sí, los premios son importantes. Siempre digo que la persona que se considera un artista, el reconocimiento y el premio es importante. Más allá que después está la contracultura de eso que es por ahí lo que profesan Darín con el tema y el Oscar ¿qué te dice? Sí. Que le decía Fantino en algún momento. Sí. Y tiene razón también, digo, no estoy en contra de eso tampoco. Pero bueno, el reconocimiento es lindo pero bueno, tener la meta clara de que hay que seguir trabajando, no tener que creértela, básicamente. Está bueno, está bueno. A ver, una cosa es que alguien lo diga así de lejos y otra cosa es que un tipo que lo tuvo diga, sí, pero no es eso. Es un Hace montón. poquito subí a Facebook una charla de Guillermo del Toro que habla más o menos de lo mismo. Dice más o menos eso. Pero bueno, desafío porque obviamente la gente se acuerda del secreto, se acuerda del plano secuencia, nos han llegado contactos a raíz de eso, pero bueno, procesarlo, llegar al puerto de decir, bueno, estamos encaminados en esto y lo hacemos, como todo lo que pasó después, que no fue inmediato, fueron 2 o 3 años después que empezaron a surgir las posibilidades. Así fuimos creciendo, digamos. Pensá que después del secreto nosotros no hicimos cine nacional. Todo el cine que hicimos fue cine independiente, de bajo presupuesto, de Latinoamérica principalmente. Chile, Venezuela, Brasil, y después posteriormente pegamos con Manos de Piedra, que fue como la producción que fue como un quiebre, un antes y un después para lo que es el estudio, ¿no? Recién veíamos en pantalla y, a ver, ahí lo voy a volver a poner, imágenes del breakdown. Creo que al principio hay un poco de Manos de Piedra, a ver. Ahí se ve, sí. A ver, nos voy a sacar de pantalla un segundito. Eso que estamos viendo es Manos de Piedra, ¿no? Es un breakdown. Sí. Che, y... Esa toma la compuse. Ah, ¿la compusiste vos? La de Niro entrando, sí. Bueno, de eso te quería preguntar un poco también. A ver, por ahí estoy tirando algunas preguntas que algunos dirán, che, pero son como muy cholulas. No me importa. Me parece súper divertido y aparte no cualquiera te las puede responder. Pero sobre todo porque creo que hay una riqueza en la experiencia profesional. Yo pongo Rodrigo Tomaso en Google y me salen fotos tuyas con, por ejemplo, Robert De Niro. La única. Fue muy difícil. Vos sabés que esa foto. La charla pasada estaba este chico que es un amigo mío que aparte es animador y trabajó en un montón de pelis famosas, no sé, trabajó en Dolittle con Robert Downey Jr., animando personajes con él, o en un videoclip donde tuvo que animar una versión 3D de DiCaprio. Pero viste, por ahí la gente que está en este sector no le pasa ni cerca al actor. Y salió la pregunta. Alguien le dijo, che, no sé, estábamos justamente generando como preguntas fuera de lo común y tratando de ir a temas diferentes. Y yo te veo ahí y digo, che, ¿cómo es la experiencia de poder compartir con alguien así? ¿Cómo te fue?
O sea, uno no tiene trato directo con el actor, salvo que tengas que indicar algo muy puntual. Yo lo más cerca que estuve de él fue entre sus tobillos poniendo marcas de tracking, nada más. Pero después, nada, él mismo lo dice en una entrevista, los 2 primeros días de rodaje todos lo miran y después como que ya la gente entiende y fluye, o sea, es uno más del equipo. Me encanta. A mí me ha pasado estar a 2 metros de él mientras él estaba texteando a sus familiares. Yo estaba con la computadora ahí en el set, pero no. Yo soy mucho de Lulo y me cuesta mucho. Pero bueno, por un tema de profesionalismo hay que bajar los decibeles. No, está bien. Pero me encanta. Ahí me tiraste como una métrica que no la había escuchado nunca. El aura dura 2 días, ponele. ¿Cómo? Sí, la llamada, o sea, sí, 2 días es lo que él dice, no sé. Sí. A mí me costó más de 2 días. Lo seguiste viendo como todo brillante, así, flotando a 2 centímetros del suelo durante un par de semanas. Y de hecho, la primera vez que me pasó por al lado no lo reconocí, porque estaba ya caracterizando el personaje que es mucho mayor que él. Peliculón, che, me gustaría verla de nuevo. Vamos con otra porque me voy por las ramas. Sí. Vos sabés que en el campo de la animación por ahí es muy fácil para el animador concentrarse en las inspiraciones de siempre. Digo, mirar animación, comprarse libros de arte, escuchar comentarios, charlas de otros animadores. Pero es curioso que por ahí los grandes animadores a veces hablan de sus inspiraciones que por ahí no son como las que uno más frecuenta. Te tiro un ejemplo. No sé, alguno de los animadores más grosos que uno conoce, sin mencionar a nadie en particular, digo, es como un factor en común. Se inspiran mucho en actores de cine clásico, los que hacen animación de corte humorístico o un cartoon estilizado. Miran mucho lo que hacía Chaplin, lo que hacía Buster Keaton, digo, esa línea de humor mudo. Y a veces a los animadores como más modernos, y me incluyo, nos cuesta reconocer que ahí hay mucha riqueza, a veces mucha más de la que podemos encontrar en un producto ya terminado, o sea, en ver una peli ya hecha. Y sin embargo la gente que sabe y que tiene más experiencia nos dice, mira, la posta de la inspiración no está ahí en lo más dulce, está en realidad acá, un poco más atrás. Cuando uno se está acercando al mundo de los efectos especiales, es muy seductor colgarse viendo breakdowns o escuchando alguna charla o viendo algún tutorial de YouTube. ¿Vos crees que hay otras inspiraciones también a tener en cuenta? En mi experiencia de chico, que era en una época que no había internet, lo único próximo que había eran revistas, que no todas llegaban a mi ciudad de origen. De hecho, las pocas que tuve fueron de casualidad. Y después un programa que fue muy conocido, que se llamaba Movie Magic, que lo pasaban por cable en Discovery Channel. Me acuerdo, hay extractos en YouTube, estaba buenísimo. Sí. Bueno, así fui entendiendo un poco cómo fue la revolución, digamos, de la imagen generada por computadora, básicamente, desde Jurassic Park en adelante, y un poquito antes también con Terminator 2, y previo también con El Abismo. Son todas películas que me fueron marcando. Y bueno, después con la llegada de Internet, yo siempre investigué, siempre tengo esa cosa curiosa de ver qué es lo que hacen los mejores y hasta por ahí si veía una nota en el diario o en alguna revista que vienen los suplementos del diario y eso, me hacía recortes y me armaba carpetas con entrevistas, casos de éxito, ¿viste? O sea, wow, que en ese sentido, nada, con internet puntualmente me explotó todo en la cara, porque fue buscar, digamos, todo el tiempo ver esto que decías vos, breakdown, y así fui aprendiendo también a cómo se filman muchas cosas. Por ahí lo que no entendía, decía, ¿y esto qué es? Y entonces trataba de buscar lo mismo en otro, a ver si lo mostraba de una forma diferente. Y así me fui guiando y fui viendo. Lo que sí, yo en un principio, como no tenía acceso a filmar, cuando estaba en Entre Ríos,
Mi viejo no me quería comprar placa capturadora de video porque no quería que suelte la facultad, quería que termine y después tal vez sí. Y entonces trataba de todo el tiempo, o sea, volcaba todo lo que sabía de composición, por ejemplo, y lo poco que sabía de 3D, porque no era que manejaba 3D, de hecho yo me fui a especializar a un instituto privado en Seattle, en Estados Unidos, para la parte de 3D, que fue lo único que como autodidacta me costó mucho aprender. Y en esa mezcla entre lo que podía obtener de algún material que me bajaba de internet o de un CD-ROOM en ese momento, en video en 320 x 240, ahí le metía gráfica encima. O sea, empecé haciendo mucha cuestión de jugar con el motion graphics, con comunicar, con las letritas, que el brillito que te pasa por atrás y todo eso. Entonces, con el tiempo, después que volví de estudiar afuera, como que se mezclaron dos caminos. Por un lado, el camino del nene que quiere jugar con armar un estudio creativo de publicidad, porque a mí me gustaba mucho la publicidad, porque el cine publicitario en esa época era como lo único en donde vos más efectos visuales veías, más allá del cine intocable a nivel Hollywood. En Argentina poco y nada había. Entonces, por un lado jugaba mucho con una marca que me había inventado, Neuropixels. Entonces me hice toda la fantasía de Neuropixel, Visual Studio, y así empezaba a armar flying logos y todo ese tipo de cosas. Y esa etapa en la que uno tiene más imagen institucional que Reel. Claro. Y bueno, empecé a copiar mucho las estéticas de estudios de diseño broadcast de Nueva York, de Europa, de un montón de lugares, de los conocidos. No me acuerdo los nombres. Uno sí me acuerdo, Believe, 2000 Strong, había otro más que no me acuerdo ahora, Attic. Bueno, me gustaba mucho eso. En esa época también estaba muy de moda la edición videoclip por el Rayo, o CQC. Entonces, nada, allá en Paraná me conocían como el CQC paranaense justamente por eso, porque era el único que sabía hacer todas esas cositas, efectitos en letra y qué sé yo. Entonces todo ese mundo me fue llevando a volcarme más al diseño broadcast para armar en programas, en televisión local, para nada, paquetes gráficos animados para programas donde por un lado metía 3D, por otro lado hacía mucha estética desde la composición y los filtritos y los plugins y me daba mucha maña con eso. Y así me fui armando un reel que fue con el que después terminé consiguiendo trabajo acá en Buenos Aires. Che, recién hablabas de que el principio... No sé si contesté la pregunta. Sí, esa y varias más, muy completo. Al principio hablabas de que estudiabas mucho por tu propia cuenta, que alimentaste mucho tu capacidad autodidacta. Uno de los recuerdos más antiguos que tengo de vos fue en una entrevista que escuché allá, no me acuerdo si fue antes o después del estreno del Secreto, pero fue en esa época, donde vos hablabas de que vos, digamos, sin internet, hoy mucho de lo que pudiste construir en tu carrera tuvo que ver con lo que pudiste estudiar por tu propia cuenta a través de internet. Sí. Y yo a veces, a ver, acá déjame que haga un poco de catarsis, porque a veces siento que hay como una generación que no sé cuánto más servido espera la información. O sea, a ver, yo, si bien soy chico y generacionalmente estoy por ahí más cerca de mis alumnos que de mucha gente de la que admiro, sí era que el momento en el que empecé, YouTube todavía no existía. Entonces empecé justamente con revistas importadas que tampoco llegaban a Córdoba, porque viste que por fuera de Buenos Aires es como un país, vivimos como en una resolución más baja y no llegan todos los detalles. Y había un montón de cosas que era eso, salir a buscarlas, rastrear, esperar meses para que lleguen revistas importadas con material que siempre llegan con meses de delay, que te llegan con la publicidad de un software que había salido hace 2 años. Y yo a veces veo como todo tan accesible hoy en día, y encima en español, y todo así como paso a paso, y recontra explicado, y gratis. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Yo creo que hoy
hay como una sobresaturación de información que si vos no tenés el orden mental o no tenés cuidado en cómo diagramás tu aprendizaje autodidacta, te puede salir mal. O no sé si mal, me corrijo. Te puede salir que pienses que sabes mucho en un aspecto, pero te falta tú una base importante por detrás que nadie te la explica y nadie te la ordena. Entonces, en ese sentido creo que es importante autorreconocer qué tanto conoces del campo que querés estudiar, por lo menos a nivel conceptual, entender los roles, entender qué es cada técnica, ver el panorama general, no te digo en profundidad, en general, abrir el abanico y a partir de eso decir, bueno, ¿qué de todo esto quiero hacer? Así vas diagramando por dónde ir, porque si no haces ese ejercicio interno, te vas a formar mal. O sea, vas a saber cosas, pero te doy un ejemplo que lo viví yo. Yo vengo también de, como te decía, autodidacta, pero también vengo de tener el ego alto y querer llevarme todo por delante. Y me acuerdo que cuando mi viejo me encargaba, me conseguía contactos para hacer los primeros laburitos de gráfica, por ejemplo, hacer un folleto tríptico. Y como yo sabía usar todos los efectitos y cosas del Corel Photopaint en ese momento, porque no usaba Photoshop, le volcaba todo a eso y quedaba mal comunicacionalmente. Y me acuerdo que una vez un tipo que estudió Bellas Artes me decía, esto es un desastre, o sea, no se entiende lo que estás comunicando y además estás como poniendo todo lo que querés demostrar que sabés en algo que no lo necesita. Primer sopapo en la cara. Y así un montón tengo un par más de ejemplos de muchos profesores de la facultad en donde veían tu potencial y te exigían más que al resto de tus compañeros y donde vos decías, yo a esto me los como crudo, hacía un trabajo de la puta madre, perdón las malas palabras, y me lo rebotaban para que haga otra cosa mejor todavía. Y así fui dándome. Eso estuvo bueno en mi etapa de formación. Che, hablando de formación, yo desde el primer día que pudimos conversar, en 2011, desde ese día me dijiste, me cuesta encontrar gente que sepa hacer lo que necesitamos que sepan hacer, que lo haga bien. Te hago una pregunta y o sea, seguro más de uno acaba de tomar nota, pero aparte va a ser como muy desafiante para mí, para los profes que están conectados, porque sé que hay varios que están viendo la transmisión también. Ponele que hoy te sentamos en una mesa y te decimos, mira, estas son las materias de efectos especiales que están en la carrera. Vamos a borrar todo y vamos a hacerle de cero. Decinos, según Rodrigo Tomás o según Owner VFX, ¿cuáles son las 10 claves, los 10 mandamientos, o 5, no sé, la cantidad que quieras, pero como las cosas que sí o sí tiene que saber alguien del perfil que vos estás buscando? Bueno, yo busco diferentes perfiles, ¿no? O sea, una cosa es un artista 3D, otra cosa es un compositor de efectos visuales. Lo más difícil de encontrar es un compositor de efectos visuales. ¿Por qué? Porque necesita tener muchos conocimientos de fotografía, de iluminación, de color, entender el workflow, cómo es el trabajo, cómo se registra el material en una cámara, toda la parte de postproducción, ¿no? De cómo se va, ¿no? Cómo se va cocinando y después entender, digamos, puntualmente, una vez que vos estás trabajando en el medio, cómo, ¿no? Ahí es donde entro a decir que los perfiles son muy importantes, porque vos podés ser más técnico o más artístico, o estar en el medio. Siempre estar en un balance de los dos es lo mejor en este caso. No sé si estás escuchando porque me está tirando qué conexión. Sí, te escucho, por ahí como que te escucho un poquito lagueado, pero sí, te escuchamos, te escuchamos. Por ahí se te tilda la imagen un segundito, bien, pero te estoy escuchando. Está bien. Bueno, me perdí un poco, pero
Para mí es muy importante tener bases clásicas de conocimiento, de ya sea de perspectiva, de pintura o de fotografía. Eso es fundamental para arrancar. Diseño gráfico, yo por ejemplo en la facultad hice 2 especializaciones, una en producción audiovisual y otra en diseño gráfico. El diseño gráfico, si no hubiese tenido esa especialización, no sé si me hubiese ido de la misma forma, porque me sirvió un montón para todo, para comunicar, para todo. Composición visual, bueno, un montón de aspectos que así tirármelo en el aire es medio como que me cuesta puntuar en cada uno, pero me imagino la gente que nos mira y yo les diría, si quieren ser compositores de efectos visuales, tienen que aprender a usar software de composición nodal, tienen que saber de fotografía, tienen que saber de matemática digital, tienen que saber de colorimetría, tienen que saber de integración, tienen que saber 3 o 4 técnicas básicas de la composición, que es sacarle el grano a una toma, devolverle ese grano, borrar algo y proyecciones de cámara. Eso es todo el grueso, bueno, y hacer, súper importante, roto y croma, o sea, saber recortar croma. Eso es como que lo doy por sabido a eso, pero es muy importante. Normalmente los compositores que entran a trabajar en un rol junior son chicos que vienen ya sabiendo o teniendo el conocimiento de rotoscopiar y de recortar croma, y por ahí de borrar. O sea, nosotros, si tomamos a un junior, tiene que saber esas 2 cosas mínimo, y borrar elementos con proyección de cámara, que es algo un poquito más complejo, pero es importante que sepan eso también. En 10 segundos me tiraste un montón de titulares que ya está. Vamos a ir por ahí. También creo que hay más de uno en el chat que cuando dijiste... Perdón, sí. Sí. No, de animación... lo que pasa es que nosotros la animación la hacemos siempre en función del efecto y no tan al revés como en el caso de la carrera, que me imagino que es más de producción de un personaje y todo eso, que no hacemos tanto eso. Pero por ahí a veces me sorprende, de experiencia que he tenido con gente de 3D, que por ahí no saben observar, que no interpretan la espacialidad de la escena. O eso, con por ahí no interpretar la espacialidad de la escena ya te arrastra un montón de otros problemas, ya sea para iluminar, para hacer set dressing, para componer visualmente algo. Yo en ese sentido siempre trato de dejarles que me propongan y veo a ver qué nivel de criterio manejan. Si no me gusta, pregunto por qué lo hicieron así, veo, y ahí me voy dando cuenta cómo rinde cada uno también, ¿no? Tiraste algunas cosas que no solo que nos sirven un montón, sino que me parece que más de uno ahí en el chat lo está inquietando un poco, sobre todo cuando hablaste de aprender a componer con software de lógica nodal. Ay, che, qué cosa que nos cuesta, que cuesta a veces elaborar con eso. A ver, todo está migrando a lo nodal, o sea, hasta los programas de traqueo de cámara son nodales hoy día. O sea, que no sorprenda. O sea, hay que sacarse un poco el mito del After Effects, porque todo el mundo piensa en el After Effects cuando habla de efectos y de componer. Eso significa que está muy bien puesto el nombre al software. Che, tengo una pregunta que nada que ver, y yéndonos un poco más a la dimensión humana del oficio. Al principio de la charla hablaba de que me habías dicho que te gustaba la música que dejamos de fondo. Porque sos batero. Sos músico. Sí. ¿Qué onda con el tema del...? Bueno, no, pero yo creo que uno nunca pierde eso. O si te doy 2 baquetas o se te caen, nada, algo vas a hacer. No, algo hago. Che, y seguro que muy bueno, porque por lo que escuché, sos un crack. Es viejo lo que escuchaste. El tema de tener un hobby, de tener como un lado B. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un docente de una carrera de psicología en una universidad de Alemania. Y él decía, a los chicos de primer año, lo primero que les pregunto es qué quieren hacer con sus vidas. Y me dicen
queremos ser psicólogos. Y después le digo, no, pero con sus vidas, porque una vez que elegiste eso, elegiste tu carrera, pero después con tu vida tenés que hacer algo, porque si elegís eso solo, créeme que se hace imposible ser normal, porque lo otro pues tenés que compensar, digamos, con algo como para oxigenarte. Bueno, aparte son como carreras que están permanentemente atentas al sufrimiento de otros y como que uno lo atraviesa mucho. Pero digo, en el caso de los artistas digitales, y creo que en este sentido la gente de animación o de efectos especiales están más o menos en el mismo terreno. Es importante tener un lado B, tener un hobby, tener algo que nada que ver para hacer, para desconectarse. Siempre es como el que va a la escuela, el nene que va a la escuela y hace actividades o no extracurriculares, hacer deportes, hacer música, ir a inglés, siempre es importante y siempre ayuda. Qué sé yo, a mí la música por lo pronto me dio cierta sensibilidad que de otra forma capaz que no hubiese adquirido. De hecho, muchas veces explico el timing de animación con sonido. Es algo que acostumbro a hacer. No voy a hacer un ejemplo porque me quiero quedar un montón. Pero es muy importante, sí. Todo ayuda. Digo, yo volaba en parapente, ahora trato de retomar, pero volar una vez al año no alcanza. Pero, por ejemplo, el estar en contacto con la naturaleza a mí me ayudó y me enseñó a observar cómo se desarrollan las nubes, cómo vuela un pájaro, cómo algo invisible como el viento desprende cosas en el mundo material, y así un montón de cosas. Por ejemplo, decir qué color tienen las nubes, blanca, y no, si las ampliarías con el gotero te va a dar un valor que no es blanco, seguramente. Y así un montón de cosas. No sé si contesté o no. ¿Vos sos de ese tipo de profesionales que está todo el tiempo viendo la vida a través del software? Tipo, esto parece tal código de color, o acá veo como 3 capas, ¿no? No, de hecho, si bien te digo que me considero artista y en parte técnico, a la hora de sacar mi mayor potencial es más intuitivo que de conocimiento profundo técnico. O sea, me encanta eso, sí. Yo sé que una imagen se tiene que ver como se tiene que ver y hago lo imposible para llegar a eso en el menor tiempo posible. Eso es algo que me pongo yo como presión o meta, ¿no? Para mí siempre la evaluación de alguien que labura en efectos visuales es nivel de conocimiento versus velocidad para hacer eso que podrías, que sabes hacer, básicamente. El otro día leí en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Facebook, que no me acuerdo cuál de todos, ¿viste? Estos grupos de animadores, de artistas digitales, que no sé si no estabas vos en ese grupo. Alguien hizo una pregunta como, ¿qué fue lo más loco que les pidieron hacer en postproducción, que les pidieron borrar? Yo imagino que entre la cantidad de películas que hiciste debes haber tenido que enfrentar algunos ajustes en post que no lo debes creer. Yo esa pregunta, creo. ¿Vos publicaste eso? Sí. Fue buenísimo, los comentarios fueron buenísimos. ¿Y cómo te fue con eso? Y bueno, un poco, si leíste los comentarios ya sabes la respuesta. No, pero no había tuyos, ¿sí? No. Porque leí así, lo leí el vuelo y vi a alguien que puso no sé qué. Yo iba a comentar algo que me pasó. No en un lenguaje muy, muy inglés. Sí, hemos tenido que hacer cosas muy locas. Desde borrar celulitis hasta trabajar genitales y cosas de ese estilo. Sí. Está bien. Mirá, nosotros no estoy hablando de la industria porno. No. Para películas. Tremendo. Che, nosotros los que hacemos animación a veces nos creemos como los más divertidos del sector y en realidad creo que los que hacen efectos se matan de risa mal. Sí. Che, mira, vamos 50 minutos de charlas. Yo no tengo puro, vos ya sabés, manejalo vos. Bueno, gracias. Acá tengo varias preguntas en el chat. Creo que lo más rico que podemos sacar de la charla son todas las preguntas y cosas que nos vayan comentando. Voy a ir tratando de recuperar, hablar un montón. Perdón que no estoy atento. Voy a tratar de ir comentando algunas cosas que
que fueron tirando ahí. Y de paso, les digo, chicos, empiecen a tirar preguntas, empiecen a tirar todas las que quieran y vamos rescatando y vamos charlando. Evitemos por ahí las preguntas como más técnicas, más de tutorial de YouTube, que la idea es poder justamente aprovechar al invitado para cosas del oficio, de la profesión. Y bueno, por supuesto que si él nos quiere hablar de algo técnico, está permitido también. Sí, por ejemplo, ¿qué software es mejor? No caigamos en eso, No. porque para eso están los foros y que se peleen ahí. Bien, bárbaro. Mira, acá dice, alguien pone lo que se ve en 3D hoy en Argentina. Entiendo lo que se enseña en general en distintas instituciones. ¿Compensa más o menos lo que estudiaste en Seattle? ¿O sigue siendo necesario irse afuera para lograr como un nivel a la altura de lo que estamos hablando? No, hoy día yo creo que hoy en día yo creo que da igual, digo. Yo la mayoría que me pregunta qué estudiar, siempre los incentivo a que lo hagan de forma autodidacta, haciendo cursos online. Siempre, obviamente, si no tenés idea de nada, y sí, hacer una carrera corta de base que te dé ciertas herramientas siempre ayuda. Pero hoy por hoy, digo, hay muy buenas instituciones afuera y para ir presencial, para los alumnos del Vancouver Film School tienen un nivel impresionante, los de Lost Boy Studios también, bueno, Newman en su momento. Yo cuando fui a estudiar, estudié en un instituto que era como competencia de Newman, lo único que no estaba ahí en pleno Hollywood, por eso elegí un tema de costo, irme más lejos, pero bueno, Newman es otro, pero la mayoría de esos tienen sus programas online también, o sea que hoy por hoy desconozco acá el nivel como está de salidos de institutos privados. Sí, conozco gente que ha salido de ahí, que es muy buena, pero no, digo, en un grupo de 10, por ahí 1 o 2 son realmente buenos, pero bueno, te estoy hablando de buenos que voy a decir, estos pibes la rompen. Claro. Y yo creo que hay que apuntar, como estudiante, hay que apuntar a eso, a ser muy bueno en lo que estás haciendo. Te tiene que salir la pasión por los poros. Mi viejo siempre me decía, porque yo siempre estaba preocupado, porque mi viejo me mantenía, te estoy hablando a los 19 años, 20 años, y mi viejo me veía preocupado por eso, y me decía, vos no te preocupes por eso, preocupate por hacer bien las cosas, que después la guita viene sola. Y así fue. Sin darme cuenta me terminé independizando de ellos al año, estando acá en Buenos Aires. Pero bueno, es un camino. También siempre digo que hay etapas, ¿no? Que no malgastar las etapas. Si estás entre los 20 y los 30, bueno, aprovechar a egresarte y desarrollar tu carrera. Entre los 30 y los 40, en mi caso, bueno, fue acentuar un espacio de trabajo, y después los 40, cuando ya empezás a querer encontrar a otro como vos que haga exactamente lo mismo, con la misma convicción, y ahí es donde se empieza a complicar, porque no se consigue tan fácil. Hay que ver ahora con la clonación qué pasa. Seguimos por ahí y la charla termina en un lado que nada que ver. Che, ¿cómo generar artistas a partir de la clonación humana? Me parece el titular perfecto para cuando subamos la charla al canal de YouTube. Escucha, tenemos otro comentario más acá del profe Emiliano Lottersberger. Profe, aparte de materias como composición de efectos visuales, que nos tira una pregunta que me parece súper interesante. Más sobre cómo te organizás vos personalmente en tu rol de supervisor. Dice, ¿cómo articulás tus tareas cuando tenés que supervisar varias producciones a la vez, varios efectos al mismo tiempo? Bueno, la realidad es que nunca nos sucedió, porque como estudio boutique siempre tratamos de hacer una cosa a la vez y hacerla bien. Lo más cercano que estuvimos a eso fue cuando estuvimos filmando Resistance en Europa, solapado con la postproducción de El cuento de las comadrejas de Campanella. Eso fue lo más solapado que estuvimos. Pero bueno, si tuviésemos que hacer 2 producciones en paralelo, bueno, en principio tendríamos que ampliar el espacio físico de una,
pero sobre todo conseguir gente que supervise en rodaje, y que es lo más difícil también de conseguir, encontrar un supervisor on set que esté lo que dura un rodaje completo, que no siempre es el caso, pero a veces las producciones te mandan por periodos, pero hay casos que no, que los rodajes duran de 2 a 3 meses, y bueno, eso es lo más difícil para conseguir. Y ahora mientras te escuchaba mencionaste el caso de Resistance que filmaron en Europa. Para los que no vieron la peli, es una peli con Jesse Eisenberg. Quienes no conocen a Jesse, seguramente si le ven la cara lo van a sacar en el acto porque es un actor mega famoso. Sí, el de Zombieland. Lex Luthor. Lex Luthor en las últimas pelis de Superman. Bueno, Red Social. Now You See Me. No sé cómo salió en español, pero esta es la de los magos. No sé, pero la de los magos. La de los magos, sí. O sea, el tipo es una super estrella de Hollywood. Es un actor recontra conocido que ha trabajado con los mejores directores. Y escuché por ahí que es un tipo súper curioso con el tema de los efectos. ¿Puede ser? Es curioso en todo. O sea, mira, es como un nene curioso. Sí. Encima tiene cara como de... Pero digo, por ahí personalmente... Sí. Es un tipo que se te acerca y te pregunta. Y vos le respondís y ya te está haciendo una segunda pregunta pisándote. Y así. Y no le dijiste, un mago jamás revela sus secretos. No, le aproveché y traté de charlar lo más que pude con él. No, está bien. No puede ser que de todos los rodajes, que con lo único que te vuelva sea con el recuerdo de los tobillos del actor. Digamos. Claro. Por lo menos un diálogo. Che, acá tenemos otra pregunta más en el chat. Dice... A ver... ¿Cuánto tendría que abarcar cuando un artista se encarga de hacer alguna tarea para una producción? ¿Cómo delimitan justamente los límites de la cantidad de cosas que se le asignan? Como para decir, bueno, esto más o menos como calcular plazos, tiempos. ¿Cómo calculan eso? Bueno, nosotros siempre para una producción lo primero que hacemos es calcular la creación de assets, o sea, de todo lo generado por computadora, previo al registro de imagen. Entonces, todo eso se empieza a hacer mucho antes, o lo antes posible, una vez que cerrás contrato. Posterior a eso, bueno, está el rodaje, y una vez que llega el material al estudio, o sea, ya con el corte final aprobado, el orden de trabajo es: se manda a hacer match moving, se hace rotoscopiado si hay que hacer rotoscopiado, se hace toda la prep, que es recortar cromas, borrar cositas, y después se pasa a la instancia de, bueno, en el caso que confluya lo que se registró con animación 3D, bueno, hacer el layout de la escena en 3D, poner tus personajes o tus elementos 3D, hacer todo el lighting, mandar a render y después a componer, a integrar todo eso finalmente. Ese sería como el flujo, digamos. Después, bueno, específicamente en lo que es 3D, depende, porque acá hay mucha formación de generalista, no hay mucho especialista. Entonces hay gente que te hace, o que entra a una producción para hacer algo y por ahí sabe hacer otra cosa en segundo lugar, y uno aprovecha y dice, che, ¿te interesaría hacer esta otra parte? Sí, dale, bueno. Nos ha pasado hasta inclusive que un compositor era muy buen animador de personajes. Entonces lo switchamos en un momento a hacer unas animaciones de unos dobles digitales. Y bueno, asimismo también dentro del estudio damos siempre el espacio para aprender y para desarrollarse. Al ser un estudio chico tiene esa ventaja, ¿no? Y qué sé yo, gente que por ahí viene y sabe hacer look dev, o sea, cómo trabajan los materiales, cómo responde todo eso a la iluminación. Por ende, vos decís, bueno, algo de iluminación debes saber. ¿Querés hacer la iluminación de esto? Sí, bueno. Más ajuste, menos ajuste, bueno, ahí te vas dando cuenta cómo funciona. Pero lo ideal, por ejemplo, en lo que es del flujo 3D, hace falta gente que haga lighting y sobre todo layout.
Buenísimo, buenísimo saber eso porque justo alguien había comentado en el chat, al margen de lo que ya habías dicho antes, cuáles eran como los especialistas que más se estaban buscando. Sí, Sí, layout, porque eso es algo que sí o sí vas a tener que hacer. Normalmente el layout viene anclado un poco desde el match moving, porque a vos te entregan el archivo ya con todo armado, con sus elementos de referencia, que apagarás para que no salgan en el render, pero los usás para referencia para ubicar tus cosas, ¿no? Eso seguro. Después lighting, hay muy pocos lighters que sean realmente buenos. No me meto en la parte de animación de personajes, pero sé que hay un montón de gente buena en eso. Y no cometer el error de por ahí ir a lo más común, que es ser modelador. Modelador y texturizador. Igual texturizador son pocos los que también nos ha costado conseguir gente que haga texturización así copada. Pero bueno, también puede ser una falencia nuestra de cómo buscamos la gente y eso, no es que es una regla así. Pero sí, layout y lighting es como lo más importante. Después, bueno, dentro del mundo de la composición, yéndonos para el otro lado, siempre digo que un compositor puede ser un matte painter también, o el matte painter puede ser un compositor. El matte painter es el que genera los fondos, porque esos fondos vos armás un collage de diferentes fotos que más o menos la luz coincida y tenés que integrarlo y hacerlos parecer que están en una atmósfera, en un mismo ambiente. Entonces, el laburo de matte painting acá en Argentina es algo que es muy difícil de conseguir. Son muy pocos los buenos que te garanticen fotorrealismo. Y de hecho, muchos de los matte painters que vos podés buscar en ArtStation tienen mucho trabajo muy luqueado, muy para publicidad, y no es lo que uno necesita. claro. Y ahí yo me he contactado con muchos de ellos y bueno, no todos aceptan el hecho de ser evaluados o ver si funciona. Con los que he trabajado puntualmente, gente que se ha jugado a decir, bueno, si no le funciona, no te cobro, por ejemplo. Pero les doy la oportunidad, Claro. si estamos con tiempo, ¿no? Porque también depende mucho del tiempo que uno tiene. Bueno, pero pasa también, digo, en el campo de la animación esto de que, por ejemplo, como hay muchos que arrancan por una formación muy cartoon, cuando tienen que animar para, no necesariamente para efectos especiales, pero por ahí para una producción que no es tan cartoon, a mí me pasó contratando gente que por ahí era como una onda más estilizada o algo más realista y te metían los personajes haciendo un montón de monerías y le tenías que... O sea, había que pasar todo un tiempo bajándole el volumen a las cosas y diciendo, no, para, esto no es Disney en los años 40. Es otra cosa que nada que ver, viste, que por ahí te vas como una línea más DreamWorks. Y creo que con May Painters, por ejemplo, debe pasar algo parecido, ¿no? De gente que labura con otro criterio. Y otra más que tiene que ver con animación 3D es entornos. No hay gente que haga entornos. Son muy pocos y la mayoría abocados a videojuegos. A mí me fascina hacer entornos, o sea, hago matte painting, me fascina hacer entornos 3D si es posible, no siempre tengo la oportunidad de hacerlo, y las cosas que he hecho, ya te digo, las he hecho a raíz de una producción. O sea, fui haciéndolo en la medida que voy sacando el trabajo. Pero hacer entornos, matte painters, layout, lighting son como los más buscados, y obviamente composición VFX, ¿no? Acá me deja una pregunta que me gusta porque es como aparte más personal. Todos conocemos tus laburos como más reconocidos, los que tienen algún premio, bueno, y por supuesto El Secreto. Pero dentro de toda tu filmografía, ¿tenés algún trabajo que creas que le merecían más reconocimiento? Algo que digas, mira, esto siento que pasó como muy desapercibido. Y la verdad es que... Pero reconocimiento a nivel prensa en cuanto a las comunidades de efectos visuales o en general. No, en general. Por ahí a nivel premios o a nivel público. Lo que pasa es que nosotros justamente hacemos efectos invisibles, o sea que mientras menos comenten, quiere decir que no se dan cuenta, lo cual es paradójico y complicado para venderlo después. Pero, por ejemplo, en la película de Campanella, el cuento de las comadrejas,
se desarrolló toda una secuencia de una partida de pool que se hizo muy viral en las redes por el mensaje que largan. Y nadie se pregunta que es imposible que los actores, mientras están actuando y diciendo el diálogo, hagan esos tiros perfectos. Y bueno, están todos hechos digitalmente, con animación 3D. Vi algún breakdown por ahí dando vuelta de esa escena. Sí, están muy breakdowns hechos. Están todos en el canal de Vimeo, ¿no? Sí, en Vimeo y en YouTube también. Che, otra pregunta interesante que salió recién en el chat. Después de tantos rodajes, porque imagino que estuviste como supervisor en muchos rodajes también, y en muchos rodajes, digo, grosos, no solo independientes, rodajes de industria, rodajes grandes, con gente con mucha experiencia, ¿hay algunas cosas que vos digas, mira, estas 3 o 4 cosas las tengo que marcar siempre, porque se las olviden, porque se pasan por alto, por lo que sea, pero hay como errores frecuentes, aunque sean equipos ya muy consolidados? Depende en el momento que entras a la producción. Si estás desde el comienzo, casi siempre tajamos todo. Pasan imponderables, eso sí, pero es más llevadero. Ahora, si te llaman, como me pasó en Vientos de Agua, una semana antes de filmar, y mucho no podés hacer. Porque, por ejemplo, pintaron todo de azul un estudio, en vez de pintarlo por ahí de verde. Entiendo que lo deben haber hecho para que el verde no rebote tanto, porque no era tan grande el estudio, hicieron la popa de un barco y estaba muy próxima a las paredes, pero aún así filmaron libremente con cámara en mano, y en esa época eran cámaras que tenían muy poca sensibilidad, ¿no? para recortar, y en el canal azul es todo hormigueo, y eso implicó que haya que rotoscopiar casi todas las tomas. Tal cual. Uf. Y bueno, eso fue un aprendizaje en general, digo, porque por más, a ver, yo tenía, no sé, 24, 25 años, cara de nene, no me dieron las bolas que me tenían que dar, y bueno, uno aprende por ahí a tener que plantarse un poco más para la próxima, pero bueno, fue una experiencia que todo el equipo, incluidos los productores, calculo, porque tuvieron que poner bastante dinero para resolver ese tema. Me imagino. Che, y de todas las pelis en las que laburaste, digamos, conocemos justamente las que hiciste, pero imagino que en más de una oportunidad habrás dicho, uy, y si supieras las que pasaron. Una vez me tocó hablar con un animador que me dijo que yo lo admiro un montón, y él estaba como medio deprimido, y loco, le digo, por una cuestión que le había pasado, viste, en la carrera, y le digo, pero ¿cómo puedes estar así medio pinchado si sos un crack, trabajaste en un montón de pelis increíbles? Y me dice, sí, pero el otro día me llamaron para trabajar en el Spider-Man y el Spider-Verso, ¿viste? En el multiverso, sí, de Spider-Man, no me acuerdo el nombre. Tanto esa peli. Tremendo, un peliculón. Y no pude, me dice, porque estaba haciendo no sé qué, una cosa horrible. Y no pude, así que estoy re frustrado. ¿Tenés alguna peli de esas que uno dice, me hubiera encantado estar ahí? No, la realidad es que, a ver, no sé cómo contestarlo, sinceramente, pero me pasó que cuando volví a estudiar afuera, me hicieron a través del instituto un enganche para poder trabajar en la siguiente película de Batman, no me acuerdo qué Batman era de todas esas. Era un trabajo en Nueva York y yo estuve allá el 11 de septiembre del 2001, a un mes de volverme a Argentina, fue lo de las Torres Gemelas. Me asusté un montón y no quise saber nada con volver. Eso fue como lo más wow. Después, en el 2007, que era una época que era difícil conseguir laburo así en estudio grande, así en películas de Hollywood blockbuster, también tenía las chances de poder entrar en Weta y nada, en ese momento estaba justo asociado con Campanella y estaba apostando todo ahí, así que decidí quedarme acá. Un poco de miedoso, ¿no? De tener que irme afuera, pero es una pregunta que siempre me hago, o me hice mayormente años atrás, pero tengo tantos amigos laburando afuera, colegas, y entiendo por todas las que pasaron y como que me quedo más tranquilo, digamos. Mirá qué lectura esa.
Y Sí, de paso te llevaste un Oscar, digo, como ya que estábamos, dijiste, bueno. ponele. Che, como para ir cerrando un poco y no yendo tanto por las ramas, me quedan dos acá que me parecieron muy piolas. Alguien preguntó, desde el momento en el que se sube un artista al estudio, vos hablabas de que a veces hay que como foguearlo y ponerlo a tono, ¿no? Por más que sepa de ciertas cosas. ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva hacer que ese artista nuevo llegue como el periodo de madurez y decir, bueno, ya camina solo? Y nosotros tenemos varios casos de éxito, por decirlo de alguna manera. Gente que entró junior para una película, mamó de todos los mejores compositores que había acá en Buenos Aires en ese momento. Después obviamente hizo carrera en otros estudios, pero cuando volvió con nosotros ya arrancó como lead, y después el siguiente proyecto internacional en este caso, aún él sabiendo que estaba buscando a otra persona con más experiencia que él, nada, quedó terminando en esa función. Funcionó bien, obviamente con cosas a pulir, a aprender, pero funcionó bien. Y ahora en el último proyecto lo agregué a la parte de supervisión en set, que también funcionó perfecto. Y así también tengo otro caso de un compositor que vino así en estos 3 últimos años, tuvimos la suerte de tener esa continuidad y por ir repetir la gente. Y también tuvo un crecimiento enorme. Justo ayer hablábamos porque me mostró el reel que está armando, que casi todo el reel es laburo nuestro. Y nada, se nota el avance, ¿no? De lo que era el reel cuando recién arrancó a trabajar con nosotros después que terminó de trabajar con nosotros. O sea, no te puedo decir, más o menos. no te puedo decir meses, te puedo decir de un proyecto a otro, algo aprendés, digo. Depende a qué estás pensando vos, porque estás pensando en una técnica muy específica que ha pasado, por ejemplo, que uno de los leads que tuvimos hacía match moving, era un genio, es un tipo que está laburando en los mejores estudios de afuera, Nico Landajo se llama, y les enseñó a usar a 3 personas más el software específico de match moving, y los pibes, bueno, uno que es muy, los pibes digo, tienen casi mi edad, uno que es muy técnico le agarró enseguida la mano y se volvió buenísimo traqueando. De hecho, por ahí tomas que por ahí no siento que no la están resolviendo algún vendor de afuera, le digo, ¿querés probar a ver si la sacás? Pum, y te la saca. Y así un montón de situaciones similares. Para terminar, hay una pregunta que me parece como la clave y que a muchos les va a significar apretar el botón de play o animarse a encarar, digamos, alguna acción concreta ya para tratar de meterse en la industria. Y es, ¿en dónde recomendás a alguien que ya aprendió, que ya sabe hacer algo, que ya está como en un nivel de poder sumarse a un estudio? ¿En dónde recomendás que publiquen sus trabajos? ¿LinkedIn o alguna otra plataforma? ¿Cuáles usan ustedes? Mira, ArtStation está muy usado para la parte más artística justamente, pero con que lo tengan subido a Vimeo es suficiente. Después obviamente hay un trabajo de búsqueda, ¿no? De mandar y presentarse. Hace poquito vi sin querer en una red social el trabajo de alguien que me llamó la atención, para que me cuente más qué es lo que hace, en qué se quiere especializar, o cómo, que me cuente un poco más de él, de dónde viene, qué estudió. Y me contestó un mail que vos decís, pero pará, o sea, te estoy pidiendo que te presente, que me digas dónde estudiaste, qué tenés, no sé, a qué aspirás. Me contestó, buenísimo, mirá, esto es lo que hago, me encanta, me apasiona, me encanta el laburo que hacen. Eso fue el mail. Entonces le contesté eso, y obviamente después me mandó un currículum, todo bien presentadito, y me contó más en profundidad, con palabras más coloquiales, ¿no? De qué es lo que le interesa, qué sé yo.
Entonces vos ahí te haces un esquema mental del tipo de perfil que tiene. Pero ya ese simple arranque de no interpretar una consigna ya te pone alerta. Vos decís, ¿funcionará? Uno cuando está en la posición esta se fija hasta en esos detalles, ¿me entendés? Tal cual, porque si le preguntás qué te interesa y no sabe qué responder, te imaginate si le decías hacer tal cosa. No es que no sabía qué responder, es como que, no sé, contestó cualquier otra cosa menos lo que debería contestar para que uno lo considere, ¿me entendés? Claro. Pero pasa que casos, los perfiles son gigantes, digo. Hay casos de chicos que le ponen la mejor, pero son despistados. Puede ser por un tema generacional, puede ser que ese día no hayan estado bien o vengan pasando una cuestión personal que uno no desconoce. Nosotros siempre igual preguntamos qué onda, ¿viste? Que si necesitas que te ayudemos con algo, sondeamos, ¿viste? Tal cual. Pero es muy importante todas esas cuestiones que tienen más que ver con lo psicológico y la personalidad. Está buenísimo saber que a veces lo que abre puertas en el sector, más allá de las competencias que uno pueda tener como especialista o desde lo técnico o desde lo artístico, también tiene que ver con conocimientos, con competencias que pasan por cuestiones comunicacionales, de trabajo en equipo, de cultura, por decirlo de alguna manera. Porque, como decíamos al principio, una cosa es decirlo o que lo diga un colega y otra cosa es que lo diga alguien como vos desde un lugar de empresario del sector, de emprendedor, de líder, de supervisor de efectos justamente. Así que creo que hay muchísimas cosas para llevarse a esta charla, muchas cosas para tomar notas, y los que quieran seguir por este lugar van a tener pero mucha información por acá, muchos caminitos y muchas puertas para meterse. Rodri, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya vamos 1:40 de transmisión. Me asombra la cantidad de gente que se queda conectada, somos más de 80 conectados. Sé que hay más preguntas en el chat, pero no quisiera extendernos tanto. Y bueno, vamos a cerrar con este anuncio de la próxima actividad que tenemos. ¿Te parece? Dale. Bueno. ¿Me despido acá? Quédate al aire un segundito y ahí volvemos con vos. Querido, antes de irnos, sí. ¿Nos tirás un adelanto de...? Te interrumpí, me ibas a decir algo. No, es que me quedé pensando en lo de las competencias y te iba a decir que una de las peores competencias que tengo yo es la parte social, que es muy importante. O sea, yo te escucho hablar a vos muy fluido, con esa voz de locutor que tenés, y está bueno prestarle atención a esas cosas también, son muy importantes esas cuestiones. Siempre me consideré bueno comunicando a nivel, digamos, detrás de una pantalla, ¿viste? Escribiendo en una web, pero así face to face me cuesta. Mira. Bueno, está bien. Y ahora fíjate que este muchacho del que me hablabas recién parece que era al revés, porque por ahí viste que a nivel escrito, tanto WhatsApp, tanto 120 caracteres que a veces a la hora de responder un mail... Claro. Che, nos tirás no sé si decirte un spoiler, pero nos tirás un bocadito de en qué estás trabajando. En estos momentos estamos... en una etapa de un poco de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, pero abriendo puntas de cosas que obviamente no quiero mencionar por una cuestión de cábala, pero sí desarrollando proof of concept para algunas de esas producciones. De hecho ya hice uno que gustó, ahora hay que esperar a febrero a ver si sale. Y estoy en el desarrollo de otro que, bueno, ahora estoy preparando una charla para Caper 2020 que va a ser virtual, pero ni bien termine eso, calculo semana que viene, voy a retomar todo esto que tiene que ver con crear entornos, justamente. Che, sí. No, esto de Caper, tiranos toda la data que tengas porque seguramente más de uno de los chicos de acá quieren participar. Es el 30 va a salir por todos lados, pero es el 30 de octubre a las 15:30, no me acuerdo el horario bien, creo que a las 15. Pero nada, vamos a hacer como un recorrido de las producciones, las últimas producciones, mostrando los breakdowns que están ahí en online, pero bueno, los voy a ir comentando por arriba y un poco comentando el detrás de la producción, junto con mi socio Marcelo García y algunos invitados del equipo del estudio.
Buenísimo. Che, bueno, me quedaron algunas cosas en el tintero, pero no me quiero extender tanto. Te tiro dos y cerramos con esa. Dale. Mirá que la última vez que me dijeron extendete terminamos una charla como a la 1 de la mañana. Te tiro dos. Unreal Engine y el futuro de las salas de cine. El futuro de las salas de cine, he tenido esas discusiones hace mucho, cuando estaba muy de moda todo esto del 360 y de generar contenido 360, en donde discutía un poco esta cuestión del punto de la atención, cómo dirigir la atención al espectador en algo que él puede elegir para dónde mirar y dónde no. Creo que ahí el sonido juega un papel súper importante. Y después con respecto al real time, y sí, va a ser lo próximo, ya está haciendo lo próximo, Mandalorian, ahora arranca la temporada 2. Pero bueno, del aspecto del real time discuto un poco, sin desmerecer la innovación y todo eso, que en realidad es una adaptación de técnicas viejas de retroproyección con esto de la pantalla LED, ¿no? Y lo que digo es que obviamente están haciendo toda una exposición del mecanismo a nivel marketinero y obviamente parece que wow, ahorramos un montón de todos lados y no sé si están así. O sea, cambian las formas de producir seguramente. Van a cambiar y están cambiando. Pero usar real time te implica partir hoy la producción en producción de lo que te decía antes, esto de generar los assets, que va a ser una producción específica de 3D, y el posterior, la postproducción, ¿no? Va a ser un poco eso y va a ser como más marcado y si vos pones eso en una línea de tiempo es como que se va a terminar corriendo y se le va a tener que poner la importancia al principio tanto como la del final, digamos. Hay un tema que creas que, o sea, por ahí te veo, no sé, en las redes haciendo como algunos descarguitos muy amigables, pero siempre algún descarguito, como por ejemplo el de las pantallas, ¿no? Como diciendo, che, todo lindo con las pantallas. Bueno, ¿sabés de qué hablo? Sí. Todo bien con las pantallas de LED, pero de 84 tomas sale en 2 y encima tienen que elaborarla. ¿Crees que hay otro tema en el sector que haya que ponerlo sobre la mesa y no se esté poniendo sobre la mesa? No sé, digo, uno pues hablamos de real time, podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de informática, de hardware de hardware remoto. Esto de que ahora se va a empezar la potencia va a ser toda remota, lo que está haciendo, qué sé yo, Google con Stadia o las granjas remotas que no hace tantos años atrás no era así, digo, como hoy, ¿no? Que lo arrastras un FTP y tenés como todo así. Podés tener una Pentium 4 casi y renderizar cosas geniales. ¿Crees que hay algún tema que haya que ponerlo sobre la mesa? Aparte de todos esos. Sí, o alguno de esos que. O sea, estos me parece que están como. Y el tema de Machine Learning es algo impresionante, que toco de oído, pero es súper interesante el hecho de pensar que vos podés instruir una máquina en 2 o 3 meses y volcarle todo el conocimiento de 15 años tuyo, por ejemplo. Hoy cuando hablabas de clonarme, bueno, un poco tiene que ver con eso. Hay que ver qué pasa con el chip de Elon Musk también, cómo va a evolucionar todo eso. Pero la realidad es que hoy por hoy, esto se lo escuché decir a un profesional de efectos visuales, ¿no? Que está muy metido en la parte de inteligencia artificial, machine learning, que justamente para borrar un artifact o algo en una imagen, el tipo puede agarrar el stamp tool del Photoshop, poner la referencia y empezar a clonar. Pero viste que depende de dónde pones la referencia, se empieza a ver como la repetición. Bueno, cómo enseñarle a la máquina a pensar en eso. Bueno, ese pensar de dónde poner va mucho de la intuición tuya también. Entonces, cómo transferirle esa experiencia que a él le llevó 2 o 3 años a aprender, a hacerlo bien, cómo transferírsela en poco tiempo a la máquina.
Vos sabés que hay un Y así youtuber... me imagino que se van a poner genial. No, seguro, seguro. Hay un youtuber que se llama Tomás García, no sé si lo ubicás, es un animador de un estudio de motion graphics de Buenos Aires, bueno, ex animador, creo que no trabaja más ahí, que se llama Pepper Melon. Y trabaja en un estudio, sí, un archi conocido. Y él es youtuber desde hace un tiempo, creo que desde hace unos meses, no sé si llega el año. Y sube videos hablando de animación, de distintas cuestiones técnicas. Pero hay uno que me llamó la atención que se llama ¿Cómo imaginan las computadoras? Y como que hace un repaso de todo lo que hay hoy en día en el campo del deepfake y de los contenidos sintéticos. Bastante creepy eso, che. Vos sabés que lo veo y... no sé, no podés no pensar en Black Mirror. Sí, sí. Pienso lo mismo. Pero no te sé desarrollar mucho el tema. Qué sé yo, por ejemplo... Hablando de matte painting, yo miro mucho los papers de SIGGRAPH, por ejemplo, que es un muy lindo lugar para ir y ver las evoluciones que cada año, ¿no? Y el solo hecho de ver cómo vos podés reiluminar una escena digitalmente, una fotografía fija, y ponerle el mood, el look que vos quieras de atardecer, de amanecer, de noche o no, es impresionante. Con inteligencia o machine learning, ¿no? Tremendo. Querido, gracias por tu tiempo. Vamos a cerrar por acá. Fue un gustazo tenerte. Para mí fue un gustazo personal charlar con vos. Siempre aprendo, aparte me resulta no solo tu presente. A ver, creo que tenés una historia muy inspiradora. Y gracias por eso. A mí personalmente me alimenta mucho y creo que los chicos también. Gracias por tu tiempo. En nombre de la carrera y de diseño y animación digital, te valoramos, te respetamos, te queremos un montón. Nos encantaría volver a charlar con vos más adelante y que nos cuentes seguramente todo lo que estés haciendo ahora, que me imagino que en el marco de la pandemia habrás tirado un montón de semillas y estarás ahí como cocinando cosas nuevas y diferentes a las que ya vimos. Che, cerramos. Gracias por venir. Un gustazo charlar con vos. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Esperemos que haya sido motivador para la gente. Ahora me voy a meter al chat a ver qué otras preguntas había, si puedo las contesto. Pero nada, es un placer para mí y sabes que no soy bueno con ni los comienzos de las charlas ni con las despedidas. Así que buenas tardes, buenas. No te preocupes que cerramos con un video para quedar todos bien. Yo me pongo como cada 40 minutos le pego una mirada al chat. Y están, mira, vas a encontrar más o menos como una primera mitad con preguntas, después una segunda mitad del chat de todo el mundo diciendo no se escucha, y al final 2 o 3 diciendo gracias por todo, nos vemos. No, más o menos esa es la proporción. Me van a matar después, Pero yo los quiero ver a ellos manejando todo esto cosas al mismo tiempo. Sí, si tienen dudas, no tengo ningún problema, pueden escribir o por las redes, trato de ir contestando. Buenísimo, gracias, che. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Gracias a todos los que se sumaron, gracias a los que apoyaron la actividad, a los que compartieron. No duden en compartirlo en las redes donde quieran, etiqueten todo lo que quieran. Para nosotros es de muchísima ayuda poder darle apoyo, visibilidad a estas actividades para poder seguir haciendo, como siempre les digo, más y mejor. Cerramos con el video, con algunos de los trabajitos de los breakdowns de Owner VFX. Y dejamos la transmisión abierta por si alguno quiere ir dejando algún otro comentario en el chat. Seguramente Rodrigo se quede leyendo algo más por ahí. Les mando un abrazo grande y gracias a todos por estar. Que tengan muy buena semana. Chau, chau.